Y vamos a meternos en política en el ámbito nacional, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas para debatir, para hablar, que tiene que ver con provincia de Buenos Aires, capital federal, pero la relación con la Argentina profunda, la Argentina de tierra adentro, con Córdoba, con Santa Fe. Y para eso vamos a dialogar en los próximos minutos y le agradecemos la deferencia de atendernos con Juan Manuel Abal Medina. Fue jefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hombre muy cercano hoy a Axel Kicillof, y está en comunicación con nosotros con ATP, de allí en Buenos Aires. ¿Cómo le va, Juan Manuel? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bien, muy bien. ¿Cómo observa usted esto que estamos viviendo hoy en el país, esta situación, en cuanto a, por ejemplo, la política a nivel nacional, el gobierno de Milei, cripto, gay, cuántas cosas para charlar hay? ¿Cuál es la descripción que usted hace de la situación del país en este momento? Y la verdad que tenemos muchísima preocupación realmente lo que estamos viendo en la Argentina. No por ser algo repetido deja de ser menos trágico, ¿no? Estamos viendo la implementación de un proyecto económico que, como tantas veces en la historia, buscó bajar la inflación, atando el dólar, controlando un par de variables y a costa de eso destruir la producción argentina. Francamente, estos últimos meses, como todos sabemos, han sido muy duros, y lo que es peor es que van a seguir siendo duros porque día a día están cerrando empresas, día a día hay argentinos y argentinas que pierden su trabajo frente a un plan económico que solamente se preocupa por bajar un numerito como es el índice inflacionario, que tampoco significa que bajen los precios, no, ni mucho menos. Pero la última preocupación del gobierno es esa, y las consecuencias de lo que está haciendo las vemos todos los días, ¿no? Juan Manuel, en ese sentido, buenas tardes primero, gracias por la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás? Y en ese sentido quiero preguntarte expresamente por el Movimiento Nacional Justicialista y por el partido político, el justicialismo en este caso. En los últimos días el gobernador Axel Kicillof ha alargado una corriente interna, podemos decir, acompañado por la mayoría de los intendentes de provincia de Buenos Aires, acompañado también por instituciones, por diputados nacionales, en esto que dio a llamar Movimiento al Futuro. La presidenta del Partido Justicialista rápidamente salió a responder a ese armado con una reunión que se va a realizar en horas de la tarde en el Instituto Patria. ¿Cómo estás viendo esto del futuro armado del peronismo particularmente? Me parece bien que el peronismo empiece a discutir, me parece muy sano que empecemos a debatir lo que hemos hecho. Como siempre digo, tuvimos una enorme derrota electoral, no tanto por el número en el plano nacional, sino por la cantidad de gobernaciones, por ejemplo, que perdimos. Hoy el peronismo tiene menos gobernadores que nunca en su historia. Venimos de de las últimas 6 elecciones nacionales perdimos 5, y la única que ganamos terminó con un gobierno como el de Alberto y Cristina, que estuvo muy lejos de las expectativas. Es decir, el peronismo está más necesitado que nunca de rediscutir un montón de cosas, de pensar un montón de cosas, y sobre todo de volver a confiar en la militancia, de volver a confiar en la participación, de dejar de depender de 2 o 3 dirigentes que se juntan en una habitación y arman listas en la oscuridad y fuera de la vista de los militantes, y armar un proceso de discusión que nos permita pensar un peronismo para el futuro. Por eso me parece muy bien lo que ha hecho Axel Kicillof. Algunas de las cosas que están en la carta son las que yo vengo diciendo hace bastante tiempo, y me he ganado algunas puteadas por eso, pero me parece que si seguimos diciendo las mismas cosas y repitiendo las mismas cosas, nos va a seguir yendo igual, y eso significa que nos va a seguir yendo mal en términos de mal para la gran mayoría de los argentinos, no que lo relevante, no como nos va a nosotros, sino lo que le ocurre a la mayoría de los argentinos y las argentinas, ¿no? Juan Manuel, en ese sentido, y yo te lo decía un poco fuera de aire, este programa se ve en varias provincias, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, en Corrientes, en Misiones y en varias más. En ese sentido también hay gobernadores que, si bien no son parte del peronismo, es el caso de nuestro gobernador, parecen por debajo estar arrimándose, podemos decir. Es el caso del gobernador de Córdoba con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y también el gobernador Axel Kicillof, que en algunas cosas empiezan a mostrar unidad de acción. ¿Cómo ves un armado federal y cómo ves esta unión entre distintos gobernadores, algunos de ellos que hoy están muy cercanos de Milei también? Creo que hay que continuar por ese camino, que hay que continuar discutiendo que están cercanos de Milei, porque, bueno, obviamente uno entiende la necesidad de gestión, pero también sabe las consecuencias de ese tipo de políticas. Hay que charlar, hay que discutir con ellos, hay que convencerlos que hay que armar una gran alternativa que exprese un modelo de país distinto, y un país distinto que tiene que ser profundamente federal. Creo que el fracaso de los últimos 2 gobiernos,
el fracaso del gobierno de Macri, el fracaso del gobierno de Alberto, también de alguna manera muestran el final de esta Argentina, con esta palabra horrible que yo uso, ambaizada, ¿no? Del AMBA, que todo se resuelve en el AMBA, que todo se discute en el AMBA, que toda discusión es de un lado a otro de la General Paz, olvidándonos de lo grande que es la Argentina. Creo que en alguna manera las últimas elecciones, de una manera muy distinta, fueron algún llamado, ¿no? Un llamado de atención a un modelo que se estaba agotando, para la cual lo único que ocurre es lo que ocurre a algunas cuadras, a algunos kilómetros del obelisco, y que estuvo ahogando la Argentina y que tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Me parece que son varias elecciones en que las discusiones son centralmente de dirigentes de la ciudad de Buenos Aires, y hay que empezar a pensar un modelo de país distinto, ¿no? Es urgente, como hizo Néstor en su momento, recordando a ese gran presidente del que el día de mañana se cumplen 75 años de su nacimiento, ese gran presidente que desde el sur vino a cambiar la Argentina. Bueno, es importante pensar lo mismo, ¿no? Me parece que desde la periferia al centro tiene que llegar un peronismo revitalizado, un peronismo fuerte, que esté en condiciones de esta discusión, ¿no? Juan Manuel, ¿qué análisis haces de la decisión de Kicillof, teniendo en cuenta que, vos dijiste, te comiste muchas puteadas, pero en provincia de Buenos Aires se define gran parte de la elección nacional? O sea, el resultado de provincia de Buenos Aires es importante por distintos factores. Puede ser por la división de votos que puede tener si Macri no va con la Libertad Avanza, pero también si se arma también una interna feroz del justicialismo, teniendo en cuenta que... Yo creo que no, ¿eh? Sí, no, yo creo que no. Yo confío en que los compañeros y las compañeras van a poder superar estas cuestiones. Me parece que sí es relevante que el gobernador tenga el lugar que le corresponde por haber sido 2 veces votado por los bonaerenses para presidir la provincia y no caer tanto en internitas que le hacen a algunos. Pero más allá de a veces estas discusiones que no son de los mejores modos, yo no tengo duda que vamos a poder acordar un espacio para ganarle y derrotar a lo que arme el gobierno, con o sin el PRO. Me parece que la lógica de esto nos impulsa a todos a tomar esta decisión y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Me parece que el camino es muy claro, pero esto tiene que ser con todos los dirigentes adentro y no ya más repitiendo los mecanismos que una y otra vez nos han llevado a las derrotas, ¿no? ¿Qué pensás que va a decir Cristina en las próximas horas? No, la verdad que no lo sé, es la primera reunión que va a presidir en la conducción partidaria, una conducción partidaria bastante particular. Creo que es la primera vez en la historia de nuestro movimiento que en esa conducción hay un solo gobernador, o sea, no hay uno solo de los hombres o mujeres que sean electos para presidir los destinos de las provincias argentinas. No está representada la CGT, también creo que por primera vez en la historia. Me parece que lamentablemente se ha traducido como una fracción muy importante, una fracción fuerte, pero que deja muchos sectores afuera, y lo más sano sería que desde ese lugar Cristina, en vez de cerrarse, se abriera a escuchar a otros que tenemos otras miradas, a otros que tienen otras posiciones, intentar reconstruir un movimiento en el cual todos somos parte, ¿no? Cuando venimos más de vuelta, más que nunca cuando uno viene una derrota, hay que hablar y pregar a todos, convencer a todos. No se trata de mandar, ¿no? La conducción, como bien decía nuestro líder fundador, la conducción no se declama, se ejerce. Hay que hablar, discutir, charlar con todos, con humildad y con mucho, digamos, sin creer que nadie está arriba de nadie, porque todos venimos igual de golpeados de esta derrota que tuvimos frente a este engendro del neoliberalismo global, de esta ultraderecha, encima en nuestro caso antinacional que tenemos en la Argentina, ¿no? Juan Manuel, sí, perdón. Le quería usar un término que recién usted nos dijo, ¿no? Una militancia, un gobierno ambaizado, o sea, del AMBA, sin mirar hacia adentro, la Argentina profunda. Y usted decía, tenemos que volver a esa esencia. ¿Cómo se vuelve? ¿De qué manera se hace? Y primero es aceptar los errores, primero reconocer las cosas que hicimos mal. Yo no me canso de decirlo, por más que de vuelta, que algunos me critiquen. No había ninguna razón por la que yo pagara por el colectivo, mucho menos que ustedes. Si yo pagara por el gas acá en la ciudad de Buenos Aires, mucho menos que pagan la enorme mayoría de los argentinos cuando compran una garrafa en el Chaco. No había ninguna razón para que yo pagara acá, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, San Telmo, por la luz, mucho menos que pagan ustedes el resto de la Argentina. Esta locura de que había que mantener las tarifas a cualquier costo en el AMBA, subvaluadas, haciendo que pagase lo mismo el que podía pagar mucho más que el que podía pagar mucho menos, hay que decir que estuvo muy mal. ¿Y eso qué fue? También fue inflación, también fue no menor ingresos. Y hay un montón de cosas para decir que si no le decimos entre nosotros, la gente, y para afuera, la gente no va a volver a confiar en nosotros, porque si no van a creer que vamos a repetir las mismas cosas, ¿no? Entonces, parte de esto que hablamos tiene que ver con eso, con reconocer los errores que se cometieron, no
para autoflagelarnos ni nada, sino porque la gente ya lo conoce. No es que si nosotros lo decimos se van a olvidar, no es que si no lo decimos la gente va a creer que los problemas argentinos empezaron el 10 de diciembre de 2023. La gente, el pueblo sabe cómo terminó nuestro gobierno y por lo tanto reconocer los errores que cometimos tiene que ver con que nos vuelvan a creer para adelante, ¿no? Juan Manuel, yo quería detenerme en algo que decías hace un momento nada más, y esto de que apelás, quizás sea una expresión de deseo, a que los compañeros y las compañeras del peronismo tengan sentido de unidad, que no haya esa interna con heridos de la que hablaba recién Rodrigo, pero yo quiero contarte lo que está sucediendo, por ejemplo, en Santa Fe, en donde vamos a enfrentar una elección a convencionales constituyentes para reformar nuestra Constitución, y el peronismo no logró cerrar una lista de unidad en una elección que no va a tener paso. Y es lo que te quiero preguntar a nivel nacional. ¿Realmente crees que va a poder suceder eso? Y si no sucede, ¿cómo se va a solucionar? En el caso de Santa Fe hay 3 listas de personas que se identifican peronistas, solamente una con el sello del Partido Justicialista, en donde además quien encabeza esa lista es extrapartidario, no es justicialista. ¿Cómo se resolvería esa situación en el plano nacional, teniendo en cuenta que también aquí están afuera La Cámpora y Omar Perotti, el último gobernador peronista? Sí, a ver, la crisis que vivimos es evidente. Yo igual quiero ser claro, ¿no? Me parece que es muy distinto de gobernamos donde no gobernamos. Donde no gobernamos, como puede ser el caso de Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires, si siempre está mal que no se alcance la unidad, pero no es tan grave, porque finalmente se va a elegir, en el caso de ustedes, convencionales, en el caso de nuestros legisladores, que después trabajarán junto con el gobierno. Me parece muy distinto la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires sí está siendo gobernada por un compañero del peronismo, y en ese caso no nos podemos dar el lujo, en ningún sentido, de permitir que los opositores avancen y pongan en cuestión la gestión. Me parece que esa es la gravedad distinta, ¿no? Cuando el peronismo gobierna, necesariamente, siempre lo hemos hecho, nos tenemos que atrincherar, estar fuertes, dejar discusiones de lado para otro momento y trabajar en conjunto. Donde no es, bueno, dependerá de nuestra madurez cuando lleguemos a las elecciones ejecutivas, que son las que realmente más le importan a los argentinos, con razón, en ese momento generar espacios de unidad. Y bueno, recuperar la PASO, ¿no? La PASO solo se suspendió, me parece que sería muy importante que para la elección presidencial sí volvamos a tener una PASO quizás con modificaciones, como yo vengo señalando hace tiempo, que sean optativas, que tengan que trabajar los partidos para convencer a los ciudadanos a votar, pero sí sueño con una gran PASO donde todos los candidatos nuestros y nuestras se puedan presentar no solo con nombre y apellido, sino con programa, con propuesta. Que no nos pase de vuelta lo que nos pasó en 2019, que ganamos y después vemos para qué ganamos. Que cuando la gente vote sabe para qué nos tiene que votar. Y en esa PASO un compañero diga una cosa, otro compañero diga otra cosa y otro compañero diga otra cosa. Pero el pueblo diga quién es el que gana y todos los demás acompañamos al que ganó. Me parece que eso tiene que ser la clave de reconstruir un peronismo. Nunca más creer que nos juntamos y eso basta para ganar y después para gobernar, porque defraudamos muy fuertemente a la gente con lo que ocurrió con este tristemente célebre Frente de Todos, ¿no? Una gran herramienta electoral, una pésima instrumento de gobierno. Juan Manuel, le agradecemos mucho su tiempo y sus palabras. Estamos en contacto y la próxima la seguimos. Un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, muy importante discutir estas cosas con una mirada federal porque eso nos permitiría reconstruir una Argentina distinta. Muchas gracias. Juan Manuel Abal Medina, ¿no? Y esa mirada federal. Ex jefe de gabinete del último gobierno de Cristina.